Gloria a Dios por Jesucristo. Bien, amados, vamos a comenzar esta noche. Estamos comenzando un poquito tarde, estábamos en oración y nos estamos envolviendo en la oración, pero vamos ya pronto a comenzar con el estudio bíblico. Seguimos con el tema del pecado y esta noche vamos a ver algunas palabras que hacen referencia al pecado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mientras vamos a orar, vamos a presentarnos en oración. Quiero agradecer una vez más a todas las personas que nos siguen por internet, que nos siguen por el Facebook. Agradecer a las personas que se dan cita, a los hermanos que llegan aquí. Hoy algunos pues no han podido llegar por el hecho de que están en sus trabajos. Pero quiero darle las gracias a todos ustedes que nos apoyan, que nos motivan a seguir. Y la realidad es que pues este es el trabajo que debemos hacer. Pues discipular, enseñar la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios para que la salvación en Cristo Jesús llegue a todos los demás que no lo conocen y a aquellos que lo conocemos, pues que seamos fortalecidos en la palabra, ¿verdad? Que seamos fortalecidos en el amor del Señor. Cristo está a las puertas y pues hay que tomar esto bien en serio. Hace poco posteé en Facebook un mensaje que decía: no juguemos a ser cristianos porque el diablo no está jugando a ser diablo. Y eso es una gran realidad. El diablo no está jugando a ser diablo. Nosotros no podemos pues jugar a ser iglesia, ¿verdad? Así que gracias a todos los que nos están apoyando. Quiero que sepan que ya muy pronto, cada día se acerca más el momento para comenzar a dar los servicios, tanto los viernes como los domingos en la tarde, ¿verdad? Bajo el nombre del Taller del Alfarero y con el auspicio de nuestra iglesia en Orlando, el Taller del Alfarero, y nuestros pastores Fabián y Damaris Ayala. Quiero recordarte que todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos llevando a cabo los estudios del Apocalipsis o escatología bíblica en nuestra iglesia allí en la East Colonial en Orlando, el Taller del Alfarero. Estamos grabando las clases y las estamos subiendo también a Facebook. Si tienen la oportunidad de ver estas clases que tienen que ver con el Apocalipsis, con escatología, estamos llevando la clase capítulo por capítulo, verso por verso del libro del Apocalipsis. Nos estamos tomando este tiempo para explicar bien lo que allí la palabra dice y enseña a través de la revelación del apóstol Juan, de Dios al apóstol Juan a través de un ángel. Así que te invito también a que, si tienes la oportunidad, veas estos estudios para edificación tuya. Bien, Ida, vamos a orar, vamos a presentarnos en oración en estos momentos de mi alma. Todas las personas que nos están viendo de diferentes estados de Puerto Rico y diferentes lugares a través de internet, únete conmigo en oración. Vamos a unirnos como un cuerpo, como un ejército. Amén. Para que sea Dios glorificándose. Señor amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos brindas, Señor, de cada jueves poder reunirnos, Señor, y pues compartir, Señor, la palabra, compartir el conocimiento de las Escrituras, compartir tu revelación con otros, edificando así nuestras vidas, enriqueciendo nuestro espíritu. Padre Celestial, yo te pido por cada hermano, por cada amigo que nos pueda estar escuchando, a cada persona que podamos alcanzar, mi Dios, yo te pido que seas tú bendiciéndolo, yo te pido que seas tú dando entendimiento de tu palabra. Padre, que a través de tu Espíritu Santo manifiestes el discernimiento, que seas tú fortaleciendo, Señor, al débil, que seas dando tu fuerzas al que no tiene ninguna, que seas tú fortaleciendo la fe de mis hermanos, de mis amigos, que seas tú, Señor, operando milagros, los milagros que sean necesarios en cada familia, pero sobre todo que tú operes conforme a tu divina y perfecta voluntad y conforme a tu propósito en la vida de mis hermanos y en la vida de cada familia. Yo te pido, Dios, que pueda ser yo instrumento útil en tus manos para bendecir a tu pueblo a través de estos estudios y muy prontamente a través de los servicios que vamos a estar llevando a cabo. Te doy gracias, Dios, por esta oportunidad. Te pido que bendiga a cada hermano aquí presente. Glorifícate, Dios, de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tienes alguna petición, si tienes alguna necesidad
y necesitas y quieres y sientes que oremos por ti, puedes comunicarte al 407-431-1815. Nos puedes escribir también a través del Facebook o nos puedes escribir al P.O. Box. Amén. El P.O. Box, siempre se me olvida, Elena, cuál es el P.O. Box. Todavía no me lo he aprendido. Pero te voy a dar el P.O. Box porque si quieres escribirnos, es el 5296 Deltona, Florida 32728. ¿Ok? P.O. Box 5296 Deltona, Florida, con el zip code 32728. ¿Ok? Si tienes alguna necesidad de oración o una petición, puedes escribirla. No necesariamente, si no quieres mencionar tu nombre cuando nos llame o cuando nos escriba, no hay problema con eso. Lo que queremos es bendecir tu vida. Lo que queremos es que entiendas que hay un Dios que tiene respuesta, a nuestras necesidades. Amén. Y que Dios nunca llega tarde, Dios siempre está a nuestra disposición. No importando cuán oscura sea la noche, no importando qué tragedia pueda tocar a tu vida, no hay tragedia mayor que Dios y no hay oscuridad que opaque la luz de nuestro Señor. Amén. Así que te invito a que te comuniques, te invito a que nos escribas y hagas preguntas también durante este periodo de tiempo. Puedes hacer preguntas a través del Facebook en vivo, la vamos a estar mirando y vamos a estar pues tratando de contestarlas de la forma más breve posible por el tiempo. La semana pasada comenzamos, o antipasada, comenzamos hablando del pecado, ¿verdad? Comenzamos con este tema y había hecho un receso para hacer unos comentarios en cuanto pues a lo que se había difundido por las redes sociales de este pastor de Texas. No me voy a expresar más en cuanto a esto porque ya lo hice. Había recomendado un libro que se llama Pastores que Abusan. Más adelante le puedo dar el nombre del autor. Hay otros libros referentes a este tema en cuanto a lo que es el maltrato y el abuso dentro de las congregaciones. No importando la denominación, les voy a estar dejando un poquito de eso, de más información. Les exhorto, y le había dicho que le había pedido que leyeran Ezequiel 34. En relación allí, Ezequiel habla de los buenos y de los malos pastores y habla de las buenas y de las malas ovejas. Léanlo, no lo voy a leer ahora por cuestión de tiempo, pero me gustaría que ustedes lo leyeran, le dieran lectura y más adelante, pues, si ustedes tienen que comentar o tienen que preguntar, lo pueden hacer. Ezequiel 34, y me parece que la cita que también había dicho era Jeremías 3. No recuerdo bien, pero lo tengo anotada, pero de seguro Ezequiel 34. ¿Ok? Bien, amados de mi alma. Seguimos con el tema del pecado. Ya habíamos discutido qué es el pecado, ¿verdad? Y de forma simple y básica, conforme a la palabra, dijimos que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. La Biblia dice, el profeta dice, hay de aquellos que a lo bueno le llamen malo y a lo malo le llamen bueno, y que pongan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿verdad? Interesante por demás, la palabra amartía, lo había dicho, la palabra amartía y amartología, el estudio del pecado, literalmente significa errar al blanco. Errar al blanco. Habíamos puesto el ejemplo de un arquero. El arquero tiene un target, tiene un blanco, lanza su flecha con la esperanza de dar que en el target, si no da en el centro, pero por lo menos que dé, ¿verdad?, dentro de su target, ¿no?, de su punto, de su blanco. Pero ese es el concepto que presenta la palabra amartía o amartiología, el estudio del pecado, diciendo que si no das en el blanco, obviamente das fuera del blanco, estás errado, porque no lograste pues acertar al blanco, ¿verdad? En Puerto Rico, en mi barrio decían picar fuera del hoyo, hacer las cosas mal, ¿ok? Así que los que nos están siguiendo en el estudio, que ya nos siguen constantemente, hoy vamos a estar discutiendo algunas palabras bíblicas para la palabra pecado. Obviamente son términos hebreos, griegos y arameos que nos dicen o nos definen
el concepto de lo que es pecado. ¿Ok? Mucha gente dice que el pecado es pues relativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí una cosa no es pecado y para ti sí. Pero la Biblia es clara. Aquí el relativismo en la Biblia nada que ver. ¿Ok? Porque la Biblia es clara y la Biblia señala qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que nosotros tenemos la responsabilidad, no tan solo como cristianos, sino como seres humanos y como ciudadanos, como buenos ciudadanos, debo decir, pues de dirigirnos a hacer lo bueno. ¿Ok? En una ocasión en Puerto Rico, mientras yo estaba en la sociedad de jóvenes, eso fue los otros días, la pastora de la iglesia, la esposa de nuestro pastor, en un momento dado se levantó en una reunión de padres y juveniles y ella nos dijo algo a la iglesia que a mí me impactó, me chocó y todavía hoy me trabaja. Y fue que ella dijo que para ser decente no había que ser cristiano. Y eso a mí me impactó. Y ella decía, para salvarnos tenemos que ser cristianos, pero para ser decentes no tenemos que ser cristianos, pero el cristianismo y la vida en Cristo nos ayuda a ser más decentes. Y esa es la verdad. Yo entendí eso luego. En aquel momento aquello me chocó, me impactó y se me hizo un poquito difícil asimilarlo, pero tenía razón. Cuando nosotros vamos a la historia, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres nos infundaban respeto independientemente de su fe y su religión y su credo. No importando cuál fuera la religión, al vecino había que respetarlo. A la persona mayor había que respetarla. No se podía pasar entre dos personas adultas si estas estaban hablando entre sí. No se podía interrumpir a papá o a mamá cuando estaban hablando. Uno tenía que esperar la pausa entre ellos y decir con el permiso. No se le podía repostar a los padres. Yo recuerdo que mi papá me hablaba y yo bajaba la cabeza. Hoy día es diferente. Olvídate de eso, como dice la hermana Ida. Hoy día los padres le hablan a los hijos, le dan la espalda y los dejan con la boca abierta, ¿verdad? Con la palabra en la boca. Obviamente, jóvenes cristianos y hijos cristianos, la conducta es diferente. Bien, amado de mi alma, algunas palabras bíblicas para el pecado. ¿Ok? En la Biblia hay más de un término original para definir el concepto o el término de pecado. Y esto bueno, y es interesante y es importante entenderlo porque obviamente lo que tiene que ver con el pecado o el pecado es algo bien extenso. Es algo bien extenso. Puede ser pecado mentir, al igual que es pecado matar. Es pecado engañar, como al igual es pecado adulterar. Es pecado saber hacer lo bueno y no hacerlo, como es pecado blasfemar el nombre del Señor. Así que esto es importante porque a veces decimos, Dios no va a tomar en cuenta este pecado. Tenemos que tener cuidado con esas expresiones. ¿Ok? Ahora bien, no hay pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Y no hay pecado tan pequeño que el Señor deje de ignorar. ¿Ok? Bien. Los primeros términos tienen que ver con el concepto que dice desviación de una norma o de una pauta. Desviación de una norma o una pauta. Esto lo que está diciendo es que desviarte de una norma, de una pauta, de una regla, puede ser o puede llegar a ser pecado. Obviamente aplicándola a la palabra, si nos desviamos de la palabra de Dios, si adulteramos la palabra de Dios, si hacemos contrario a la palabra de Dios, obviamente ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues no estamos bien. No estamos bien, si no estamos bien, estamos pecando. ¿Ok? Estamos pecando. Me acuerdo una vez que yo vi en El Chavo del Ocho, yo veía mucho ese programa, y una vez en El Chavo del Ocho dijeron algo: si algo no está del todo bien, no está bien. Si algo no está del todo bien, no está bien. Y eso pues, se me quedó aquí porque es interesante. Vamos al primer término. Y este primer término se encuentra en Jueces capítulo 20, verso 16, y en el Salmo 51, 4. Yo pedí a la hermana Aida que busque Jueces, ¿lo tiene? Sí. Ok. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban.
Mire esto. O ese capítulo 20 está hablando y está relatando de unos israelitas expertos en la batalla y que eran zurdos y que lanzaban con onda, pero cuando lanzaban la roca con esa onda no fallaban, no erraban al blanco. En la palabra en este caso para errar al blanco es chat, C-H-A-T-T-H, chat, de errar al blanco. Está diciendo que estos hombres no erraban al blanco, ¿ok? Lanzaban y pegaban, ¿ok? Vamos al Salmo 51.4. Recuerden que estamos hablando de la palabra chat aplicada al pecado, que es desviación de una norma o de una regla. Salmo 51.4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y he tenido por puro en tu juicio. Bien, el salmista le está diciendo a Dios, contra ti he pecado. ¿Ok? Y él presenta su pecado en contraste o verso a la justicia de Dios. Y dice, he pecado contra ti, pero tú eres justo y te hallas justo en tu palabra. Quiere decir que el salmista había quebrantado la palabra del Señor. Se había desviado, había roto, había quebrado la norma establecida por Dios en sus mandamientos, en sus estatutos. Por lo tanto, cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, estamos quebrantando los mandamientos de Dios. Perdón. Y usted dirá, bueno, pero es que los 10 mandamientos, el decálogo, fue para el Antiguo Testamento. Bueno, la verdad es que hay mandamientos perpetuos. Y la otra es que el decálogo o del decálogo se desprenden 613 mandamientos para el pueblo de Israel y que muchos de esos mandamientos son aplicables, obviamente, a los gentiles. Por ejemplo, el Señor resumió la ley en esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. La palabra dice que el que ama al Señor guarda su palabra. Por lo tanto, si yo me desvío de la palabra de Dios, si yo voy en contra de la palabra de Dios, yo me estoy convirtiendo, me estoy constituyendo en enemigo de la palabra de Dios y por ende en enemigo del Señor mismo. Así que esa palabra chat que se aplica, o chat que se aplica en Jueces y en Salmo, está diciendo que te estás desviando de una norma. O estás dentro de la norma, o sigue la norma, o sigue las reglas, o estás alineado a la palabra de Dios, o no estás alineado a la palabra de Dios. Obviamente, si no te alineas conforme a la palabra de Dios, miren lo que yo estoy diciendo, alinearse conforme a la palabra de Dios no es alinearse conforme a la palabra del hombre, ¿ok? Porque, vuelvo y repito, y esto yo lo dije la semana pasada, hemos sido pastores, somos ministros, hemos pastoreado, pero yo soy de los que digo que si yo como pastor no me someto a la palabra de Dios, nadie tiene por qué someterse a mí. ¿Qué estoy diciendo con esto? Y lo voy a decir más claro. Si hay un pastor que no se somete a la palabra de Dios, yo no me tengo que someter a ese pastor, porque no hay nadie sobre la palabra de Dios, no hay nadie sobre la ley de Dios, ¿ok? Así que, y esto obviamente hay evidencia bíblica, ¿no? Cuando los discípulos son llevados ante el Sanedrín, ellos le dicen, ¿acaso es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios? Obedecemos primero a los hombres antes que a Dios. Prácticamente lo que están diciendo, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que el yo desviarme o desobedecer a la palabra de Dios para seguir un hombre, eso es pecado, gente. Eso es pecado. A lo mejor me caigan chincha por esto, por esa es la verdad bíblica. Yo no estoy diciendo otra cosa que la Biblia no afirme, ¿ok? Otra palabra que tiene que ver con la desviación de la norma o de la regla o de la pauta es la palabra avon. Avon. Se escribe como Avon, pero no es Avon, es Avon. A-V-O-N. Piense en Avon, pero no es Avon, es Avon. ¿Ok? Este término lo que significa es torcer, lo que significa es pervertir. ¿Ok? Es decir, hacer lo incorrecto deliberadamente. ¿Ok? Aún conociendo lo correcto, hago lo incorrecto. Mire, y esto es bien importante. Esto es bien importante. Por eso la palabra dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Esta palabra avon está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes la capacidad y tú tienes el conocimiento de hacer el bien, pero tú no quieres hacer el bien. No está en ti hacer el bien.
lo voy a decir a mi manera, no te da la gana de hacer el bien o no te da la gana de seguir la palabra de Dios, pues mira, simple y sencillamente estás pecando. Y esto es bien interesante, bien importante. Yo les voy a leer a ustedes lo que dice Hebreos capítulo 6 y Hebreos capítulo 10, pero primero vamos a Job 33:27. ¿Quién lo tiene? Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Mire esto. El libro de Job dice, vuelvo a repítelo. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Dios mira sobre los hombres. ¿Ok? La palabra dice que Dios está al cuidado de los suyos, pero también la palabra dice que Dios mira sobre los hombres y ve a aquel que dice, me pervertí y no hice lo correcto. Simple y sencillamente me dañé, pudiendo haber hecho lo correcto, no hice lo correcto. Les voy a decir algo. Aún yo teniendo razón para yo actuar de tal o cual manera, porque me ofendieron, porque me traicionaron, tengo la razón, eso no me da luz verde a mí para yo quebrantar la palabra de Dios y dejar de conducirme como la palabra dice que yo me tengo que conducir. Porque la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por ahí hay un refrán que dice que la verdad no grita. Y ese refrán tiene otra parte, no me acuerdo ahora. Pero dice, la verdad no grita y ni se esconde. No creo que sea esa, pero más o menos por ahí va. ¿Ok? Ahora, yo quiero leerte en relación a esto lo que dice Hebreos. Ve conmigo a la palabra. ¿Ok? Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, verso 4 en adelante. Recuerda que esta palabra, este término del Antiguo Testamento que se encuentra en Job, capítulo 33, 27, obviamente, si tu Biblia en español e inglés no vas a ver el término original en hebreo. Tienes que buscar la concordancia Strong o una Biblia en hebreo o un diccionario hebreo o un interlineal hebreo. ¿Ok? Este término avón tiene que ver con la perversidad en el hombre, con torcer, con tergiversar intencionalmente la palabra de Dios. Es de aquellos que la palabra habla de que maquinan en sus camas hacer el mal, planean hacer el mal y se deleitan en hacer el mal. Pues vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 6, verso 4 que adelante. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. ¿Ok? Bien. Dice, verso 7, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Miren, esto también tiene que ver con la blasfemia, pero ahora no voy a hablar de blasfemia, lo vamos a dejar para más luego. Aquel que conoce la verdad y que peca intencionalmente, aquel que deliberadamente hace el mal, simple y sencillamente
su fin no es la eternidad con Cristo. El escritor de los Hebreos está diciendo, pero para nosotros que nos guardamos de pecar de esa manera, tenemos cosas mejores que tienen que ver con la salvación en Dios. Y Dios no es injusto para olvidar la obra que hacemos hacia Él y hacia los santos. Pero esto de que Dios no es injusto y no se olvida de la obra de los justos, que hacemos para con Él y para con los santos, también nos deja saber que Dios no es injusto para olvidarse de la obra de aquel que peca deliberadamente y que provoca a ira a Dios. Y quiero decir más. Yo siendo cristiano, usted siendo cristiano, siendo ministro, siendo pastor, siendo evangelista, siendo lo que sea, siendo apóstol, siendo lo que sea, si usted obra en contra de la palabra de Dios, si usted obra en contra de un hermano, injustamente, Dios nos pasa factura. Y el hecho de que yo tenga una posición en la iglesia, una posición de jerarquía, no justifica el hecho de que yo vaya en contra de mi hermano y que tome ventaja de mi hermano y que yo haga mal uso y abuso de mi autoridad, porque Dios me va a pedir cuenta. La Biblia dice, ninguno engañe en nada a su hermano, porque Jehová Dios es vengador de todo esto. Entonces, lamentablemente, cuando tenemos posición y jerarquía, aprovechamos eso para abusar de la gente. ¿Tú crees que Dios va a operar a tu favor? Negativo, porque Dios es justo. Justicia y juicio son sus caminos. Así que no espere que Dios opere de otra manera, porque Dios no va a operar fuera de su justicia. Dios no va a operar, escúchame bien, Dios no va a operar en contra de quién es Él, de quién es su ser y su naturaleza. Ahora vamos a Hebreos capítulo 10, a ver qué dice. Capítulo 10, verso 26. Recuérdense que esta palabra de Abón está hablando de que peca deliberadamente, ¿ok? Del que peca con intención y alevosía. Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10, verso 26 adelante. Dice, porque si pecáramos voluntariamente, escuche bien, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál es el conocimiento de la verdad? La palabra. ¿Quién es la verdad? Cristo es verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo habló del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad. Y habló del Padre porque Él es enviado de la verdad. Y la palabra es verdad. Entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, de la palabra, de la Biblia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irreprensiblemente. Escuche bien. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, que no es otra cosa que el Espíritu Santo? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Yo no sé usted, pero esto se está dirigiendo al que ha confesado a Cristo, pero no vive como se lo hubiese confesado. En una ocasión, en un seminario, me preguntaron en una clase precisamente de amartiología, ¿cuál es la diferencia entre el impío y el inicuo? O sea, no converso, ¿no? Bueno, pues, el inconverso es el que nunca ha aceptado a Cristo. El apartado es el que conoció a Cristo y se apartó. El impío es aquel que está dentro del cuerpo de Cristo, que se llama el cristiano, pero no vive como tal.
que con sus acciones niega la eficacia del amor de Cristo. Estoy en la iglesia, me hago llamar cristiano, hablo lengua, sé mucha Biblia, pero peco deliberadamente. Hablo lengua, pero soy un bochinchero terrible. Pongo las manos para orar por los enfermos, pero le pongo la mano también a la mujer para darle. No doy los diezmos en la iglesia, pero compro el billete de la lotería. No suplo la necesidad del hermano y le saco el cuerpo. Critico al que se cae, pero no le doy la mano para levantarse. Y muchas cosas más podemos decir, podemos mencionar, ¿verdad? El hermano nos dice que no tiene que comprar la casa y tenemos 20 pesos en el bolsillo, pero no se los damos para que compre por lo menos un galón de leche, ¿verdad? Yo no estoy criticando ni estoy señalando. Yo estoy hablando de la verdad bíblica que habla estos versos en cuanto al pecado deliberado. ¿Ok? Que tengo algo en contra de mi hermano, pero no llamo al hermano para decírselo. Se lo digo a media congregación y el último que se entera es el hermano. Lamentable, pero cierto problema. ¿Algún comentario? No hay ninguno. No, eso está bien claro. Eso está bien claro. Eso Amén. Quiero saber, ¿tú estás viendo a las personas que están en Facebook, están escribiendo? Ok, ¿qué dice? Ok, tengo varias personas acá. Ok, no las puedes ver. Bien. Seguimos. La otra palabra tiene que ver con extraviarse o errar. Vamos, y esa palabra es shagá. S-H-A-G de gato, A-H. Shagá. ¿Ok? Y tiene que ver con extraviarse en el error. ¿Ok? Vamos a Job, capítulo 19, verso 4. ¿Quién lo tiene de ustedes? Ajá. Aun siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Mire qué sencillo. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Y los famosos 3 amigos de Job. Job dice, si aún yo hubiese errado, ¿sobre quién va a caer la responsabilidad de ese error? Sobre mí. Si yo pequé, pues yo me tengo que hacer responsable, ¿verdad? Si yo erré al blanco, si fue intencional, si fue por equivocación, sea cual haya sido la situación, número 1, yo me tengo que humillar, ¿verdad? Apelar a la misericordia de Dios, pero Dios me hace responsable a mí. O sea, yo no puedo ir al banco, asaltar un banco, ¿verdad? Y que cuando me vengan a buscar yo diga, no, fue mi primo, no fui yo. Y ahí me gastaron todas las cámaras. Tienen mi cara grande ahí grabada. Pero digo, no fui yo, fue mi primo. Con Dios eso no funciona. Dios nos hace responsables a nosotros de nuestros errores. Pero fíjese, el Señor, más que condenarnos y señalarnos, el interés de Dios es restaurarnos, es restituirnos, reivindicarnos, posesionarnos, ¿ok? Porque Dios es un Dios de restauración. Yo no estoy diciendo que Dios le pasa la mano al pecado, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que Dios restaura al pecador, que Dios tiene misericordia, que Dios es capaz de restaurar, de restituir, de posesionar, ¿verdad?, a una persona que se humilla. Hay mucha gente que su pecado es coger un marrón de 20 libras y darle al otro cuando se caiga. Eso no es restauración. Incluso la disciplina o las disciplinas deben ser un proceso justo y con toda intención de restauración y reivindicación. ¿Ok? Si por alguna razón tú has faltado de la manera en que haya sido,
Dios está para perdonarte. Dios está para restituirte y volverte a posesionar en el ministerio. Hay personas que piensan que si una persona pecó, no debe ser restituido al ministerio. Mire, el que hace el llamado es Dios, quien restaura es Dios, que reivindica es Dios. De que lamentablemente siempre va a quedar una mancha porque el hombre no nos va a quitar el dedo encima, pues lamentablemente. Pero usted tiene que escuchar la voz de Dios, usted tiene que ser obediente al llamado de Dios en su vida. Obviamente, si usted es una persona que peca deliberadamente, ya eso es otra cosa, ¿ok? Pero, mire, Dios restaura, Dios levanta, Dios reivindica y Dios restituye. Amén. Me voy a acercar al teléfono porque quiero ver quién me está escribiendo. Me están escribiendo varias personas. Y no veo, porque no tengo los espejuelos. Pero ya mismo verificamos. Bien. Levíticos 14:13, Ida. Ya Elena leyó Job. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra algunos de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables. Mire, está diciendo, si el pueblo completo, si Israel completo errara, pecara, y aunque ese hierro, ese error, por decirlo así, estuviese oculto ante Dios, obviamente, pues están errados, están faltos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo cometer una falta y que nadie la sepa, pero Dios la sabe, y es ante Él que yo me tengo que arrepentir. Perdón, es ante el Señor que yo me tengo que arrepentir. Yo no soy partidario, y usted no tiene que pensar como yo no soy partidario de cuando una persona peque, pararle al frente de la congregación, llamarlo por su nombre y decirle a la congregación que tal persona está en disciplina porque cometió tal pecado. Eso no aporta, eso no suma nada a la restauración de una persona. ¿Ok? Perdón. Ese modo de operar no aporta nada a la restauración de la persona. Lo que aporta es vergüenza. Lo que puede provocar es que la persona se sienta, se duela. Que la persona se vaya de la congregación. Y más aún, perdón, que la persona se aparte del evangelio. ¿Ok? Se aparte del evangelio. Yo pienso que la disciplina es para restaurar, para restituir, para ayudar. Y una persona que es restaurada, que es regenerada, que es reivindicada, que es posesionada nuevamente a su ministerio, es una persona que tiene una experiencia y que va a poder ayudar a otros que pasen por esa misma experiencia. No estoy diciendo que esto sea luz verde para pecar. Yo lo que estoy diciendo es que la iglesia está para sumar y no para restar. Que estamos para sanar, ser agentes, agentes de reino, agentes de restauración y no de destrucción. En el pasado esto se practicaba mucho, pero ¿cuáles eran los resultados? Eran menos los pros y más los contras. Ahora bien, soy de los que creo que tampoco debamos orar para que Dios nos muestre el pecado de otro. Van a haber cosas que Dios va a revelar, van a haber cosas que si la persona no se arrepiente, Dios lo puede poner en vergüenza. Y obviamente hay momentos en que Dios lo tiene que hacer para que esa persona pare de cometer su falta, sea cual sea, y que pueda ser restaurado. ¿Ok? Ahora bien, esto se practicaba y esto mucha gente oraba porque se iba a orar para que, o si Dios me muestra a mí, tiene la misericordia de mostrarme la falta de alguien, ¿qué yo debo hacer? Orar por esa persona, llamarlo aparte, ¿verdad? Ayudar a su restauración.
No ser cómplice de su falta, pero tampoco ser el martillo que lo destruya. Esto pasaba mucho por el hecho de que se usaba de forma errada este texto que dice, y me gustaría leer que buscaran ese texto, que todas las cosas han de salir a la luz, que no hay nada oculto para Dios y que todas las cosas van a salir a la luz. Lo vamos a buscar y vamos a leer bien ese texto y el contexto, lo que dice antes y lo que dice después, ¿ok? Para que tengamos eso bien claro, ¿ok? Bien, lo tenemos. Mientras, vamos a presentar el próximo término, que tiene que ver con lo que es el pecado, ¿ok? Y ese término es parabasis, así como suena, parabasis, P-A-R-A-B-A-S-I-S, parabasis, ¿ok? Y este término, que es un término nuevo testamentario, ¿ok? Lo que significa es desviarse, ¿ok? Bruscamente, desviarse abruptamente, ¿ok? De una línea recta, es decir, traspasar un límite. Es cuando la persona dice, ya, no voy a servir a Dios y se acabó. Y la persona drásticamente, radicalmente toma una decisión de apartarse del evangelio y de no servir a Dios. Ahora bien, en relación a este texto, antes de seguir con la palabra parabasis, en relación al texto que estoy diciendo de que la gente, y lo utilizamos muchas veces diciendo que Dios ha de sacar toda la luz. Vamos a leer el texto. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. Ezequiel 28:3 dice, he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Ezequiel 18. Lucas 12:2 dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a la luz. Ahora, yo quiero, déjame ahí un momentito, yo quiero ir al contexto, ¿ok? Yo quiero ir al contexto de Lucas 8. Escuche bien. Yo quiero ir al contexto de Lucas 8:17. Voy a repetir los textos. Marcos 4:22, Ezequiel 28:3, Lucas 12:2, Mateo 8:26, Lucas 8:17. Y esto es importante porque si Dios te revela algo, es para que tú ores y trabajes sabiamente. Yo no creo que Dios vaya a revelar algo para que lo utilicemos de una manera acosatoria, para hacer daño, para perseguir y para bochinchar. De hecho, la palabra o la raíz griega para la palabra bochinche es división. Cuando yo estoy bochinchando, cuando yo estoy utilizando información veraz o no veraz para hacer daño, yo estoy causando división en el cuerpo de Cristo. Y Pablo dijo que al que cause división, lo echen fuera de la congregación. En otras palabras, Pablo dice, no importa quién sea, el que crea división, sácalo de la congregación. Amonéstalo, llámalo. Si no hace caso, llévalo a los ancianos. Si no a la congregación, y si no, mira, sácalo de la congregación. ¿Ok? No importa que sea papi, que sea mami, que sea mi hermana, que sea mi hermano, sea quien sea. Si la persona persiste en esa conducta, mire, la palabra dice, simple y sencillamente, que se le remueva de la congregación. En términos modernos, que se le cancele la membresía y punto y se acabó. ¿Ok? Eso es lo bíblico.
Y de hecho las iglesias, las congregaciones deberían tener eso bien establecido en los bylaws y en sus reglamentos, para que después la gente no diga que están siendo malos con ellos y que los están votando. ¿Ok? Bien, mire lo que dice. Voy a leer otra vez Lucas 8:17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Qué dice el verso 16? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. La palabra dice que nosotros somos la sal de la tierra y luz del mundo. ¿Ok? Entonces, después que habla de que la luz no debe ser oculta, sino que debe estar visible para que todos la vean y todos puedan llegar a donde está la luz, y Cristo es luz, ¿ok? Y nosotros somos luz. Dice que nada ha de ser oculto, sino que todo ha de manifestarse. El verso 18 dice: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Mire, gente, este verso 17 no está hablando de que Dios va a revelar pecado. Sí, Dios puede revelar pecado, claro que sí, pero este verso de lo que está hablando es del misterio de la piedad de Jesucristo. Este verso de lo que está hablando es del evangelio. Está diciendo, es más, la palabra dice, y el apóstol habla diciendo: porque lo que oído no escuchó, lo que ojo no vio, lo que no subió al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha manifestado a través de ese espíritu a nosotros sus siervos. ¿De qué está hablando? Del evangelio, mis hermanos. Está hablando de la verdad del evangelio. Lo que no puede quedarse oculto es la verdad del evangelio, que es luz. Porque si no la predicamos, si no evangelizamos, el que está en tiniebla no le alumbrará el sol de justicia, que es Jesucristo. Esto no está hablando de revelar pecado para que yo me ponga a bochinchar. Esto está hablando de que si yo soy luz, la verdad del evangelio que me fue revelada por medio de la palabra del Señor, que es la Biblia, debe ser expuesta a otros para que tengan luz. Lo que pasa pues que hay que estudiar un poquito el original griego y estudiar un poquito de interpretación bíblica y de hermenéutica. Entonces este texto lo hemos cogido, un momento dado se cogió para decir: no, todo pecado va a salir a la luz. ¿Sabe cuándo el pecado se termina? Cuando el hombre llega a la luz de Cristo, cuando le alumbra la luz del evangelio, se arrepiente de su pecado, ¿ok? Y le alumbra su de justicia, que es Cristo. Vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que Dios no revele pecado. Dios puede revelar pecado, claro que sí, pero este texto específicamente está hablando del misterio del evangelio de Jesucristo, está hablando del misterio de la piedad, está hablando del misterio de la encarnación y de la Trinidad. Y si usted de las personas que Dios le muestra, o usted está pidiendo a Dios que le muestre el pecado de alguien, pregúntese para qué. Primero pida que Dios le muestre su pecado. Primero pida que Dios le muestre la viga que usted pueda tener en su ojo, corregirse, para entonces que Dios le muestre la paja que pueda tener su hermano y ayudársela a quitar, no para que se le enteje más en el ojo. Amén. Amén. Bueno, ya son las 9:05. Vamos a ver estos últimos versos que tienen que ver con parabasis, ¿ok? En el Nuevo Testamento, y es desviarse abruptamente o bruscamente de una línea recta. Usted va caminando por una línea recta y se desvió de ella. Punto y se acabó. Romanos 4:15 y Gálatas 3:19. ¿Cuál tiene ella? Yo no busco Romanos. Ok, hermana Aida lee Romanos 4:15, Elena lee a Gálatas 3:19. ¿Qué? 4:15. 4:15. Vamos a Romanos 4:15, perdón. 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce
ira. Ajá. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. bien, mire esto. ¿Ok? Romanos 4:15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Pero vamos a leer los versos antes y los versos después. Porque según la regla de interpretación, no se puede establecer doctrina con un solo texto. Y ese es el error que muchas veces se comete. Porque por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, ¿ok? Sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre a mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Mire, gente, ¿qué está diciendo esto? Que aunque la ley se le dio a Moisés y la ley obviamente trae transgresión, porque si no hay ley, yo no rompo ninguna ley. Pero cuando hay ley, entonces se rompe la ley, porque hay una norma, hay una línea, hay una regla. Pero esto no aplica solamente a los judíos. Está diciendo que esto aplica también a ¿quién? A los gentiles, porque la promesa dada a Abraham es que sería padre de todas las naciones, ¿verdad que sí? Y que en él serían benditas todas las naciones, tanto los judíos como los gentiles. Claro, a través de los judíos viene el Salvador, que es Cristo, para redimir al hombre de pecado. Cristo vino a redimir a su pueblo del pecado. La palabra dice: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Los gentiles también son alcanzados. ¿Y qué está diciendo? La salvación es por gracia en Cristo. ¿Ok? Pero si yo quebranto la ley de Moisés, soy un transgresor. Pero si yo quebranto la ley de la fe y de la gracia en Cristo Jesús, me convierto en transgresor también de la verdad del Evangelio. En otras palabras, sea que yo sea judío y no siga la ley, transgredo la ley. Pero si soy creyente, soy cristiano, creo a Cristo como Salvador, ¿ok? Y transgredo esa ley, pues obviamente soy culpable, ¿ok? Al punto, y esto tiene que ver con fe, menciona la palabra fe, al punto que la palabra dice que todo aquel que se acerque a Él es necesario creyéndole que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, si yo no tengo fe hacia Dios, si yo no permito que el Espíritu Santo ponga en mi fe salvífica para yo creerle a Dios, servirle a Dios, pues entonces, si yo no tengo fe, la palabra dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Pues entonces, si yo no tengo fe, si yo no ejercito mi fe, yo me convierto en un transgresor y estoy cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque me salí de la línea de mando del Señor. Porque me salí del camino recto de la fe, de la gracia del Evangelio. Amén. Vamos a leer otro texto y con esto terminamos por hoy. La semana que viene seguimos con este tema. Yo no tengo prisa. ¿Ok? Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Léelo otra vez. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Mire, ahí el apóstol está diciendo que la ley vino a raíz de las transgresiones. Y usted dirá así, pero es que también dice que si no hay ley no hay transgresión. Escuche bien. Siempre ha habido ley. Y siempre ha habido gracia. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, son leyes establecidas por Dios. ¿Ok? Para controlar la naturaleza.
Pero vamos. La ley, el hecho de que el decálogo se le dé a Moisés y hayan 613 preceptos de los judíos y tengamos, ¿verdad?, las reglas que Dios establece y la ley de norma que Dios establece en su palabra, no significa que no hubiese ley. Ley es Dios, debo decir, Dios es ley en sí mismo. Por ejemplo, Dios le dice a Adán y a Eva: de todo fruto que está en el árbol vas a comer, menos del fruto prohibido, del bien y del mal, no vas a comer. Y eso es ley, porque ahí no hay opción. Es un mandamiento, es un mandato. Ley, no vas a comer de este fruto y ya. Porque el día que comiese, vas a morir. Otra ley. Y creó Dios al hombre y a la mujer, a semejanza de Dios los creó, mujer y hembra. Y dijo Dios al hombre: y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Okay? Eso es ley. Dios creó hombre, creó mujer, y dijo: el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Cómo es que el hombre es una sola carne con su mujer? En la intimidad, en el acto sexual. ¿Ok? ¿De qué otra manera se cumple esta palabra? Cuando hay un hijo, cuando se procrea un hijo de dos seres totalmente distintos, pero de dos seres distintos nace un hijo muy particular, muy único, pero ¿con qué? Con características y genética de papá y de mamá, pero es un ser humano único. Eso es ley. El Señor le dijo al hombre: vas a procrear y vas a subyugar y vas a poblar la tierra. Eso fue ley. Eso no vino con la ley de Moisés. Pero Dios establece ley. Se establece ley. ¿Por qué? Porque hay transgresión. Y siempre que hay hombre presente, se hace necesaria la ley para establecer ¿qué? Orden. ¿Ok? De que pase lo que Habacuc dice, eso es otra cosa. Que la gente hace con la ley lo que le da gana y el juicio sale torcido, como decía Habacuc, eso es otra cosa. Pero nosotros estamos llamados a obedecer la ley de Dios. ¿Ok? Ese es el problema que pasa. De hecho, transgredir la ley y torcer la ley, tergiversar la ley, es pecado. Porque entonces el juicio sale torcido, como dice el profeta, y no se hace justicia. Y al no hacerse justicia se está cometiendo pecado. Eso pasa mucho. No voy a decir dónde, pero pasa. Déjame leerlo en la versión nueva de traducción viviente. Ok, la traducción del viviente, léelo en esa versión. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de los ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Dios le entregó la ley a Moisés a través de los ángeles. Eso es bíblico. A través de los ángeles entregó la ley. Y Moisés sirvió de mediador entre el pueblo y Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué está diciendo el texto que la ley era hasta que viniera Cristo? Cristo no quebrantó la ley. Cristo no abolió la ley. Cristo era el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso es que cuando vamos al monte de la transfiguración, vemos a quién. A Elías en representación de qué? De los profetas. Vemos a quién. A Moisés en representación de qué? De la ley. Y Cristo el cumplimiento de la ley y los profetas. Otro día vamos a hablar de la situación del monte de la transfiguración. En fin, errar al blanco, sea intencional o no sea intencional, salirte abruptamente de la norma es pecado. Lo bueno es que hay provisión en Cristo Jesús. Dios hizo provisión en Cristo Jesús, ¿verdad? Todo el que confiese su pecado y se aparta, hallará misericordia. Y hablando de confesión, confiesa tu pecado al Señor. Ten cuidado a quien tú les cuentas. Ten cuidado con quien tú te confiesas. Ten cuidado a quien tú le hablas y lo que le hablas. Mi mamá, mi señora madre que está en Puerto Rico, un beso, mami. Una vez me dijo algo que yo, siendo joven, no entendí. Por a medida que uno va adquiriendo experiencia, ¿verdad? Y va
va pues pasando el tiempo y uno se pone un poquito más adulto y adquiere experiencia, lo entendí y le agradezco a mi mamá por ese consejo. Una vez mi mamá me dijo, mira, quien es tu peor enemigo hoy, es posible que mañana pueda ser tu mejor amigo. Pero quien es tu mejor amigo hoy, tú no sabes si mañana podrá ser tu peor enemigo. Ahora, hay un amigo que es confidencial. Hay un amigo que señala tu falta con la intención de restaurarte. Que señala tu falta, pero te dice, yo pagué el precio de tu culpa. Ese es Cristo Jesús. Si el Señor te recibe en su seno, si el Señor te restaura y te perdona, perdónate a ti mismo y no le permitas al diablo que te acuse. Porque el diablo es padre de mentira, es el acusador. Él vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos. No dejes que el pecado te detenga. Tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo no es el pecado. Tu peor enemigo puede ser tú mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para despedirnos. Recuerda que todos los miércoles de 7:30 a 8 estamos orando y de 8 a 9 estamos en el estudio bíblico. Quiero recordarte que todos los domingos a las 9 de la mañana estamos en el taller del alfarero en la East Colonial en Orlando, llevando el estudio de escatología, y luego a las 10 nuestro servicio de adoración. Gracias a mis pastores Fabián y Damaris Ayala. Gracias a los hermanos que nos escuchan, que nos siguen por internet, a los que llegan aquí, los que no pudieron llegar hoy, pues Dios los bendiga igual. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por esta oportunidad tan linda que tú nos brindas de poder, Señor, llevar tu palabra, estudiarla, escudriñarla y traer luz, Señor, a través de ella. Te pedimos, Señor, que podamos ser de instrumento útil, de instrumento, Señor, para edificación, para impartir fe, para impartir fortaleza, para llevar aliento y sosiego a otros a través de tu palabra. Yo te pido que tú bendigas a todas las personas que han podido escucharnos en el lugar en que estén, no importando su credo, su condición. Padre, yo declaro bendición sobre su vida, porque tu palabra dice que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Señor, yo intercedo, nosotros aquí intercedemos por ellos, para que seas tú obrando en ellos conforme a tu propósito. Muéstrate en el silencio de la noche, revélate en el silencio de la noche. Déjale saber cuál es tu propósito y cuál es el llamado tuyo para con ellos, ministerialmente hablando. Restaura los hogares, restaura los matrimonios, sana el enfermo, restaura y sana las mentes enfermas. En el nombre poderoso de Jesús, y cada familia aquí representada que nos hemos reunido, congregado aquí para este estudio, bendícenos de igual manera. Ayúdanos a seguir hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero la próxima semana. Amén. Bendiciones.